Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es dogma central de la biología molecular. Para ello, muchachos, hay que saber qué es el ADN, y el ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando así, muchachos, una doble hélice. Esta fue propuesta por Watson y Crick. Cada una de estas cadenas está formada por una secuencia de desoxirribonucleicos representados por la letra A para adenina, representados con la letra C para citosina y representados por la letra G para guanina y por último representados para la letra T para timina. Muchachos, no se usa el uracilo porque el uracilo es exclusivo de los ARN. Entonces veamos. Las dos cadenas se van a complementar entre sí, pero ¿de qué manera se complementan? La adenina se va a unir a una timina, siempre. La adenina se une con una timina, así formando un doble puente de hidrógeno. En cambio, la citosina siempre se va a unir con la guanina, formando así un triple puente de hidrógeno, que esto los va a ayudar a estabilizar las cadenas y propicia que las estructuras secundarias del ADN de cada cadena tienen un extremo. Estos extremos son de 5' y 3'. Entonces, como el ADN es antiparalelo, cada hebra va a ser complementaria y tendrá el sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Mientras que una va a ser de 5' a 3', la otra antiparalela va a ser de 3' a 5'. Esto nos ayuda a entender cuando es capaz de replicarse. Entonces, muchachos, ya podemos hablar sobre la replicación. El primer paso, muchachos, va a ser la iniciación. Este primer paso es separar las dos hélices, esto gracias a la ruptura de esos puentes de hidrógenos que unen a las dos bases, ya sea de citosina guanina o adenina timina. ¿Quién ayuda a romper estas bases? Esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea una horquilla de replicación. Cada cadena de esta horquilla es una hebra molde a partir de la cual se va a crear una base complementaria y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno solo. Esta enzima, llamada primasa, inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ADN a la cual vamos a denominar primer. ¿Qué quiere decir? Que la enzima primasa va a sintetizar a los primer, que es una cadena pequeña de ADN. Este es el punto inicio del cual se va a dar la construcción de la hebra complementaria. Luego, muchachos, vamos al segundo paso, cuando se da la elongación. Muchachos, cuando empieza la elongación va a iniciar gracias a una enzima llamado ADN polimerasa 3 que se une al primer primer y comienza así, muchachos, a incorporarse desoxirribonucleicos para crear la nueva cadena. Esta enzima pero puede incorporar desoxirribonucleicos en el sentido de 5' a 3', lo cual es bueno para esta hebra continua. ¿Por qué? Porque solo necesita así un solo primer, facilitando ya que esta es el sentido de la cadena a la que va. Ahora, muchachos, si esta cadena fuera, muchachos, la discontinua, o sea, la otra cadena molde que habíamos hecho, no se puede hacer del mismo sentido. ¿Por qué? Porque la dirección va a variar. Recuerda que una era paralela y otra era la antiparalela. Una iba en dirección de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5', complementando la primera hélice. Entonces no se puede hacer y desarrollar de la misma manera. Así que la replicación va a ser en sentido contrario. Así que pasa que la ARN primasa va a sintetizar varios primers. Estos primers van a ser colocados en la hebra discontinua y luego el ADN polimerasa 3 va a sintetizar pequeños fragmentos o fragmentos de ADN en un primer entre uno y otro. Entonces quiere decir que en la cadena discontinua, muchachos, con la cadena retrasada, van a formar varios primers a lo largo de la cadena y a las finales estos van a sintetizar gracias a la ADN polimerasa 3 que va a unir entre primer y primer y se va a formar lo que se denomina los fragmentos de Okazaki. Muchachos, que esto va en dirección de 5' a 3'. Y luego, muchachos, ¿qué pasa? Luego la exonucleasa va a eliminar esos primers de ADR, lo tiene que sacar para que así el ADN polimerasa rellene los espacios en donde había esos primers de ADN. Entonces estaríamos ya en el último paso, el cual finalmente el ADN ligasa, ¿qué va a hacer? Obviamente va a ligar todos los fragmentos, va a unir todos los fragmentos de ambas cadenas, tanto la adelantada como la cadena retrasada, tanto la continua como la discontinua. Entonces, muchachos, va a unir esas dos cadenas, va a ligar, va a unir todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, quedando así, muchachos, creando así dos cadenas de ADN idénticas a partir de una sola y dando por terminada la replicación. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Problema número 1, muchachos, nos dice: el proceso de replicación de ADN
Muchachos, ¿a qué se refiere con el proceso de replicación de ADN? Muchachos, va a ser bidireccional y va a ser semiconservativo. ¿Por qu' bidireccional, muchachos? Porque tiene dos direcciones. Recuerden que en el ADN tenemos dos hebras, una paralela y otra antiparalela, que va en dirección de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Y muchachos, ¿por qué semiconservativo? Muchachos, se va a denominar así porque al final las nuevas ADN que son formadas a partir de uno solo van a ser llamados retrasados y la otra va a ser llamado adelantada. Problema número 2, muchachos, nos dice: durante la replicación de ADN, la existencia de una cadena adelantada y otra cadena retrasada es justamente lo que habíamos explicado. Una cadena adelantada y otra cadena retrasada es gracias, muchachos, a que la replicación es semiconservativa. Pregunta número 3 nos dice: si se inhibe a la topoisomerasa, ¿a qué afectará, muchachos? Para saber a qué inhibe la topoisomerasa debemos saber para qué sirve la topoisomerasa, muchachos. Y la topoisomerasa, muchachos, tiene la función de desarrollar el ADN al inicio. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser desarrollar. Recuerden, la que rompe los puentes de hidrógeno se llama helicasa. La topoisomerasa solo desarrolla. Y si se inhibe este factor de desarrollamiento, obviamente, ¿qué va a afectar? Va a afectar al desenrollamiento del ADN. Problema número 4, muchachos, nos dice: la helicasa abre la cadena del ADN. Y muchachos, ¿de qué manera va a abrir la cadena de ADN? Muchachos, recuerden que la topoisomerasa la desarrollaba. ¿Y qué hace la helicasa? Va a romper los enlaces débiles entre las bases nitrogenadas. Gracias a eso que se refiere, va a romper a los puentes de hidrógeno. Recuerden que las bases nitrogenadas estaban unidas por puente de hidrógeno, ya sea una citosina y una guanina unidas por triple enlace de puente de hidrógeno, o ya sea una timina y una adenina unidas por doble enlace de puente de hidrógeno. Pregunta número 5, muchachos, nos dice: durante la duplicación del ADN, todos los segmentos de ARN, muchachos, esos segmentos de ARN o primers o cebadores, ¿a qué se van a denominar? Se van a denominar como fragmentos de Okazaki. Recuerden que esos fragmentos de Okazaki se forman cuando el primer primer entra en la cadena discontinua, entra y se va a pegar en la unión de varios primers, y al final es que hace con el ADN polimerasa, que hace complementa, llena los espacios vacíos. Al unirse justamente estos espacios vacíos, que se están formando los fragmentos de Okazaki. Ahora, ¿qué quiere decir? Que esos segmentos de ARN al final van a salir, muchachos, van a salir. Recuerden que salen y otra vez el ADN polimerasa va a completar los que faltan y la ADN ligasa va a unir toda la cadena. Pero en el momento cuando dicen todos los segmentos de ARN, estos van a ser denominados como los fragmentos de Okazaki. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.